Decía, y vuelvo a repetir, que estoy gratamente sorprendido esta mañana porque he visto hasta ahora 2 debates de gran altura. Todos los debates son interesantes. El peor debate es el que no se sigue. De ahí no se aprende absolutamente nada. Todos son interesantes. Pero esta mañana ha habido debates de altura y debates de Estado, como por ejemplo el debate que se ha visto con el tema del terrorismo. Y se ha pronunciado en más de una ocasión a lo largo de la mañana las palabras recordar y olvido. Recordar es fácil, sobre todo para el que tiene memoria. Olvidar es difícil, sobre todo para el que tiene corazón. Muy difícil. Y esta mañana vamos a tratar un tema que es un tema de Estado y por eso instamos al Consejo de Gobierno de la región de Murcia que a su vez se dirija al Gobierno de la Nación. Porque este es un tema de Estado, el tema del agua, que viene produciéndose en este Parlamento y en las Cortes Generales desde el año 1934, en última instancia. Yo, señoría, he nacido en un pueblo ubicado en el corazón del campo de Cartagena, en una pedanía entre 2 canales. Fijaos bien lo que os voy a decir, el canal de la República y el canal de la dictadura. Ahí es nada. Ahí es nada. Y ambos, en la República y en la dictadura, estuvieron de acuerdo en que hacía falta trasladar agua desde el río Tajo a la cuenca del Segura. El primero, el que propició don Indalecio Prieto, entonces ministro de Obras Públicas en el año 34, ministro de la Segunda República, no llegó a funcionar porque estalló la Guerra Civil. Pero, en cualquier caso, uno y otro pretendían, uno y otro canal, una y otra decisión, lo que pretendían era terminar con la sequía permanente. Esta no es una sequía esporádica como se da actualmente en el resto de España. Esta es una sequía permanente y quiero explicárselo para conocimiento de todas sus señorías, porque en Murcia no llueve porque no puede llover. La orografía se lo impide. La orografía que circunda al sureste español, a las provincias de Almería, de Murcia y de Alicante, no lo permiten. La cordillera prebética compuesta de la Sagra en Granada, las sierras de Segura y Cazorla en Jaén, Alcaraz en Albacete, Reborcadores y Mojantes en Murcia y Aitana en Alicante, impiden que las bajas presiones procedentes siempre de la zona atlántica de las Islas Azores lleguen a la región de Murcia en toda su profundidad. Las últimas lluvias que vierten es cuando chocan precisamente con esa cordillera prebética. De ahí que en el noroeste de la región de Murcia haya aproximadamente entre 80 y 100 litros metro cuadrado más en Moratalla o en Caravaca que lo pueda haber en Mazarrón o en Águilas. De ahí que en cualquiera de esos pueblos la climatología cambie. Eso sí que es un cambio climático, el que se da entre el noroeste y el campo de Cartagena, por ejemplo. 47 años después de que se abordara ese plan del 34, la Ley 21/71 de aprovechamiento conjunto de la agua Tajo Segura fue aprobada por las Cortes Generales. En 1979, en marzo de 1979, las aguas del Tajo llegaron por primera vez al campo de Cartagena. Eso me facultaba a mí para en el Congreso de los Diputados, cada vez que hacía una referencia a este asunto, dijera que el Tajo, además de en Lisboa, desembocaba en el campo de Cartagena, más concretamente en el Albujón. Años después, la Ley 52/80 establecía las normas y regulación, las normas económicas y de regulación de los trasvases desde el Tajo al Segura. Siguiendo con la línea legislativa, en 1985, con una mayoría socialista y con un gobierno de Felipe González que había ganado en el 82 con 202 diputados, aprobó la Ley de Aguas.
Y esto es importante porque en ese artículo 2 de la Ley de Aguas se declara por primera vez que las aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, son del patrimonio hidráulico nacional español y, por lo tanto, de todos los españoles. No el río que pasa por aquí es de esos y el que pasa por allá de los otros. Todos tenemos derecho al agua, como tenemos derecho a la nación española. Y este diputado y su grupo no van a renunciar a lo que es nuestro, ni al agua que nos pertenece, ni a la nación española. No lo vamos a hacer. Por mucho que aprieten. Por mucho que aprieten otros gobiernos. Por último, la ley no. A continuación viene un pacto, un acuerdo regional, el primer pacto regional del agua que se firmó en esta misma asamblea el 7 de julio, San Fermín, del año 94. Era presidenta María Antonia Martínez y los portavoces de los grupos Ramón Ortiz, Juan Ramón Calero y Pedro Antonio Ríos. Y entonces sí, se pusieron los tres de acuerdo, los tres partidos, y se firmó el primer pacto regional del agua. Y hoy les pido yo exactamente que aprueben esta moción porque lo que estamos es ratificando aquel pacto regional del agua del 7 de julio del año 94. Siendo lo importante todo lo que acabo de decir, lo es más la ley que finalmente se aprobó, la ley 10/2001 del año 2001 de José María Aznar, el Plan Hidrológico Nacional que contenía un trasvase del Ebro por toda la costera mediterránea para transbordar a la cuenca del Segura, a Almería y Alicante 1.034 hectómetros. Esta fue derogada por decreto el 18 de junio del año 2004 y 11 días más tarde, el 29 de junio, elevada a ley o para que se tramitase la ley del Plan Hidrológico Nacional ya sin el trasvase del Ebro. Y se nos dijo que se derogaba el trasvase del Ebro porque iban a practicar una cultura del agua que era mucho más beneficiosa para los agricultores, que habría más agua, más barata y de mejor calidad. Nada de eso se ha dado. Ni hay más agua, ni es más barata, ni de mejor calidad. La nefasta intervención de Zapatero en este asunto para obtener otra vez más, como ahora Pedro Sánchez, para su investidura y para la amnistía de Esquerra Republicana de Cataluña, fue un verdadero desastre. Ellos fueron los que propiciaron la derogación del trasvase. Se había consumado, a mi entender, la primera felonía española. Una felonía hídrica, pero una felonía. La segunda la pretenden consumar y no la vamos a consentir. Se nos dijo aquello cuando la verdad es que no obedecía precisamente ni a una nueva cultura del agua, y también se dijo que la Unión Europea no financiaba el trasvase del Ebro. Ambas cuestiones son falsas. La primera la saboreamos, la palpamos. Ni hay más agua, ni más barata, ni mejor. La segunda, que la Unión Europea no apoyaba eso, está claramente demostrado que no era así. La Unión Europea no llegó nunca, el comisario Barros de Infraestructuras de la Unión Europea no llegó nunca a pronunciarse sobre el tema de la financiación del trasvase del Ebro. Falso que unos dijeran que sí había financiación y falso que no la había. No llegó a pronunciarse y está en una carta dirigida a la europarlamentaria murciana Cristina Gutiérrez Cortines, que fue la que más facilitó la documentación. La realidad, y voy terminando, señora presidenta, es que en España hay suficiente agua para todos, siendo la inversión necesaria, sin embargo, muy insuficiente. Hacen falta infraestructuras de distribución de agua, pero no hace falta más agua de la que tenemos. En España caen todos los años 347.000 hectómetros cúbicos de agua sobre el territorio nacional. De esos 346.000, quiero recordar, sí, 110.000. 110.000 discurren por los cauces de los ríos españoles y de esos 110.000, 56.000 pueden ser almacenados porque tenemos capacidad de almacenamiento para eso. Que ha terminado su tiempo. Señora presidenta, si el Gobierno es capaz de atender nuestra moción
Y teniendo en cuenta que en esta región no llueve, pero que hay agua suficiente en el resto de España para hacer la distribución necesaria, estaremos... Señoría, no tiene la palabra. Señoría.